La pregunta es, ¿por qué existe la sociedad? ¿Por qué hay una sociedad? La respuesta corta es que hay una sociedad porque nos conviene a todos. Es decir, yo creo mucho en el ser humano y el ser humano no es tonto. Entonces, si espontáneamente ha surgido la sociedad, se ha mantenido a lo largo de los siglos, es porque a todos nos conviene. Pero eso que es intuitivo puede demostrarse a través de una ley económica que explicó por primera vez el economista inglés David Ricardo en 1823, 1820 redondeando si mal no recuerdo, que se llama la ley de ventaja comparativa. La ley de ventaja comparativa nos dice que aún el más inepto puede jugar un papel positivo en la sociedad, y eso es muy esperanzador porque quiere decir que hay lugar para todos de manera de integrarse y hacer algo positivo. Imagínate dos personas, José y Pablo. Las dos trabajan 12 horas y ambos dividen la mitad del tiempo de trabajo en hacer pan y la otra mitad en pescar pescado. José en 6 horas hace 12 panes y en las otras 6 horas, porque trabajan ambos 12 horas, en las otras 6 horas pesca 6 pescados. Pablo en 6 horas hace 6 panes y en las restantes 6 horas solo pesca 2. Entonces, aquí ves que José es mejor que Pablo en todo, porque mientras Pablo en 6 horas produce 6 panes, José produce el doble. Y en cuanto al pescado, mientras Pablo es capaz en 6 horas de producir solo 2, José produce el triple, produce 6. Entonces, entre los dos producen, si tú sumas 12 panes de José más 6 panes de Pablo, 18 panes. Y si sumas los pescados de uno y otro, son 8 pescados. Entonces, entre los dos tienen 18 panes y 8 pescados. Ahora, entran en contacto y se dan cuenta de que José es proporcionalmente mucho mejor pescando que Pablo. Entonces le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, tú no te preocupes, déjame que pesco yo y tú dedícate todo el tiempo a hacer panes, le dice José a Pablo. Muy bien. Para obtener los 2 pescados para Pablo, como José pesca 1 por hora, necesita trabajar 2 horas más. Entonces, en vez de 6 horas, va a pescar 8 horas. Y en 8 horas produce los 8 pescados, José. En el tiempo que le quedan 4 horas porque siguen trabajando 12 horas. En lugar de 12 panes, va a producir 8 panes, porque él, en vez de 6 horas, para producir pan, va a trabajar 4. Entonces, al final, José va a estar 4 horas produciendo pan, que va a tener 8 panes, y 8 horas produciendo pescado, va a tener 8 pescados. Y por otro lado, Pablo no pesca más y dedica sus 12 horas a producir pan. Y en esas 12 horas produce 12 panes. De entrada, mira lo siguiente. Ahora, si sumas los 12 panes de Pablo más los 8 panes de José, son 20 panes, que antes tenían 18. Y los pescados siguen teniendo 8. Es decir, que solo reasignando el tiempo de trabajo, tienen más riqueza, más producción, porque ahora tienen 20 panes en lugar de 18 y tienen la misma cantidad de pescado. Ahora, Pablo le dice, bueno, ahora te cambio pan por pescado, porque Pablo ya no pescó más. Perfecto. Entonces,
Entonces le dice, bueno, muy bien, te cambio, le dice José, te doy los 2 pescados y tú me das 5 panes. Vale, perfecto. Y la magia es que los dos ganan con esto. ¿Por qué? Para José, el tiempo en que producía 2 panes es el mismo que le llevaba a pescar un pescado. En cambio, para Pablo, el tiempo que él usaba en producir 3 panes, lo necesitaba para un pescado. Por lo tanto, si cambian 2 pescados por 5 panes, ganan los dos. ¿Por qué? Porque José está recibiendo 2 panes y medio por cada pescado, cuando a él le costaba 2 panes producir un pescado. Entonces él gana. Pero al mismo tiempo, Pablo está pudiendo comprar los 2 pescados por 5 panes, o sea, cada pescado lo está pagando 2 panes y medio, cuando él producirlo le costaba 3 panes. Entonces los dos, José y Pablo, ganan. Y entonces, ¿cuál es la situación final? La situación final es que José tiene los 8 panes que produjo en las 4 horas, más los 5 panes que le dio Pablo. Entonces tiene 13 panes. Y tiene los mismos 6 pescados que tenía al principio, porque los 2 que pescó de más los intercambió con Pablo. Y Pablo, por otro lado, tiene los 2 pescados que tenía al principio, más 7 panes. ¿Por qué? Porque él produjo 12 panes en las 12 horas y le dio 5 a José. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de pescado que al comienzo, pero ambos tienen un pan más. Y esa es la magia de la cooperación libre y voluntaria en el mercado, porque simplemente reasignando el tiempo de trabajo, es decir, especializándose en la producción de lo que cada uno es relativamente mejor, toda la sociedad gana. Los dos están mejor tras la especialización y el intercambio. Y la producción total, como te dije, aumentó. Y esta es la esencia de por qué existe la sociedad. Porque implícitamente todos nos damos cuenta que intercambiando, es decir, haciendo un único trabajo y luego intercambiando nuestro trabajo en términos de dinero por el trabajo de los demás, o sea, el dinero es simplemente un medio de intercambio, todos ganamos y tenemos más de lo que podríamos tener si tuviéramos que intentar proveernos nosotros mismos de todas las cosas que necesitamos. Y este mismo argumento se sirve para entender por qué siempre es mejor el libre comercio entre países y por qué el proteccionismo es destructivo. Es destructivo del bienestar de todos. Lo que conviene es el comercio libre, porque de la misma manera que una sociedad en libertad va a ir ajustando su comportamiento y su especialización y su intercambio de manera de maximizar la producción, porque la gente instintivamente quiere estar mejor, entonces se da cuenta. Lo mismo se aplica a la economía internacional. Si nosotros, si quitáramos las barreras al libre comercio, pues habría más para todos. Y esto tiene una derivación, que es lo que me interesaba destacar. Primero, lo que dije antes. Es una conclusión muy, muy positiva, porque todos tienen un papel que cumplir en la sociedad. Porque aún los más ineptos tienen un lugar. Y eso es más inclusivo que eso no hay nada. Y por lo tanto, lo que debería hacer cualquier gobierno con 2 dedos de frente es facilitar la participación en el mercado laboral
de todos los que quieran trabajar. ¿Cómo? Con leyes laborales razonables y con impuestos razonables. Si tú cobras, tienes las cotizaciones sociales de las más altas de Europa y tienes una de las leyes laborales más restrictivas de Europa, y pues lo más lógico es que vas a tener más desempleo que el resto de Europa, y es lo que pasa aquí. Si nosotros copiáramos las leyes laborales de Suecia o de Dinamarca, la tasa de paro caería rápidamente, tranquilamente 10 puntos porcentuales. Pero el gobierno, no solo en España, no fomenta, no facilita la participación en el mercado de trabajo de todos los que quieren trabajar, sino que incluso incentiva que la gente no trabaje. ¿Cómo? Con la renta básica o ingreso mínimo vital, que ya existía a nivel autonómico en todas las comunidades autónomas, pero que el gobierno de Sánchez e Iglesias ha generalizado con una nueva prestación de carácter nacional. Y eso, que parece ser, lo quieren presentar como un avance social, en realidad es una crueldad, porque a la gente que la recibe la encierran en una trampa de pobreza, porque esa persona se va a limitar a recibir ese salario reducido como si fuese una persona inútil, incapaz de proveer algo útil al resto de la comunidad. Y si bien habrá algún vago que se conforme con eso y no le importe, yo apuesto que la mayoría prefiere sentirse útil, aunque más no sea por una cuestión de autorrealización, de no sentirse un parásito. Bueno, el gobierno lo impide. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que pone muchos impuestos, al mismo tiempo que genera incertidumbre macroeconómica, por lo tanto retrae la inversión, y por el mismo motivo que hay leyes laborales que son de las peores de Europa, pero que además el gobierno pretende hacerlas todavía peores, a esa misma gente que, insisto, que no se le permite participar en el mercado de trabajo, le dan una limosna y encima se lo pretenden presentar como un avance social, cuando es, como digo, una crueldad. Y por el otro lado, es también una injusticia, porque esa limosna para unos es financiada con los impuestos que le cobran a la gente que trabaja en el sector privado, que tiene que cargar no solo, digamos, con los suyos, sino con los ingresos de los demás. Es decir, trabaja para sí y para los demás. Lo que quiero decir simplemente es que este esquema es empobrecedor para unos y para otros, incluso para los que lo reciben, porque están en una situación de, como dije antes, de trampa de pobreza, y que a la larga va a ser insostenible, porque si no hay inversión productiva, no se van a generar los recursos para poder pagarla. Y entonces el político de turno dirá, bueno, lo podemos pagar con deuda pública. Claro, hasta que reviente. Entonces, el único que gana, o mejor dicho, los únicos que ganan con este estado de cosas son el político, que quita el dinero a uno y lo asigna arbitrariamente a otros, y los burócratas que lo ayudan a ejecutar esos planes.